El Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas les da la más cordial de las bienvenidas y agradece su valiosa presencia a la presentación de la obra titulada Garantías en Tratados Internacionales del autor Dr. Alberto del Castillo del Valle, para quienes pido gentilmente le demos un aplauso caluroso. Me permito presentar a nuestro distinguido presidium de esta tarde. Nos acompaña el maestro Ernesto Mesa Sierra, coordinador de la División de Ciencias Sociales y Administrativas, representante personal del rector de la Universidad Dr. Manuel Tlaxcala. Bienvenido, maestro. Nos acompaña también en este presidio la maestra Marla Daniela Rivera Moya, secretaria académica de este posgrado. Bienvenida, maestra. Agradecemos también la presencia del doctor Germán García Montealegre, director de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de nuestra universidad. Bienvenido, doctor. De igual forma nos acompaña esta tarde el doctor Genaro Salvador Carnero Roque, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y catedrático distinguido de este posgrado. Bienvenido, doctor Carnero. Pero sobre todo resaltamos la presencia del doctor Alberto del Castillo del Valle, quien viene ante este distinguido público a presentar su obra titulada Garantías en Tratados Internacionales. Sea bienvenido a esta su casa, doctor. Para dar inicio a este evento, le solicitamos ser tan gentil a la maestra Marla Daniela Rivera Moya nos pueda dirigir unas palabras de bienvenida. Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este evento que tiene como objeto la presentación del libro Garantías en Tratados Internacionales, comentarios a tratados internacionales sobre derechos humanos, del doctor Alberto del Castillo del Valle, catedrático de este Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas. Es un verdadero privilegio para este Centro de Investigaciones contar con este tipo de eventos que enriquecen el conocimiento y generan espacios para la discusión de temas de actualidad en torno a la ciencia jurídica y la ciencia política. A partir de la reforma constitucional de 2011 en la materia, surgieron una serie de cambios que colocan en un plano superior y distinto a los derechos humanos, que además de ser reconocidos por el texto constitucional, también adquieren un nuevo enfoque por cuanto hace a los tratados internacionales en el orden jurídico nacional. Dicha reforma prevé, entre otros, el principio pro persona, que tiene como propósito privilegiar y favorecer la mayor protección al ser humano. Estos principios propician la eficacia y la justiciabilidad de los derechos y, a la postre, tiende al mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad y al desarrollo de cada persona en lo individual. Este centro de investigaciones se ha caracterizado por la creación de foros que pongan sobre la mesa temas actuales y relevantes que aporten elementos para que el derecho siga siendo esa herramienta que contribuye a la construcción de una sociedad más democrática en el marco del Estado Constitucional de Derecho. Es motivo de orgullo tener como presentadores a los doctores Germán García Montealegre, quien además de ser profesor e investigador de este Centro de Investigaciones, es director de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología. Bienvenido, doctor. Y también al doctor Genaro Salvador Carnero Roque, quien es investigador y profesor de tiempo completo de este Centro de Investigaciones. Muchas gracias por su presencia. También es muy grata la presencia del maestro Ernesto Mesa Sierra, quien el día de hoy nos acompaña como representante personal del rector de nuestra universidad, quien también coadyuva de manera importante para que los estudiantes de maestría y doctorado logren posicionarse como investigadores de prestigio y aporten conocimientos de gran trascendencia para la ciencia del derecho y nuestra sociedad. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la maestra Marla Daniela Rivera Moya. Y con motivo de esta presentación, le pedimos ser tan gentil al maestro Ernesto Mesa Sierra, también dirija un mensaje a tan respetable público.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Saludo con especial afecto al director de la Facultad de Ciencias de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología, el doctor Germán García Montealegre. De igual forma, a la maestra Marla Daniela Rivera Moya, secretaria académica de este posgrado de Ciencias Jurídico-Políticas. Así también saludamos al doctor Genaro Salvador Carnero Roque, investigador reconocido en este centro de investigaciones, pero no solamente aquí, sino también a nivel nacional. Y por supuesto saludamos al doctor Alberto del Castillo del Valle, quien en esta ocasión tendrá bien presentar su libro como parte de las investigaciones, como parte de su actividad de investigación en este centro de investigaciones. Pero de igual forma saludamos a los maestros aquí presentes, así también a los alumnos que se encuentran para dar cuenta del contenido tan importante que se vertirá en torno a la presentación de este libro. Y pues saludamos a todos el público en general. Muy buenas tardes a todos. Doctor Víctor Paredes Mackenzie, rector de nuestra institución, por motivos de agenda no le fue posible estar presente como él hubiera deseado en este importante evento académico, y en su nombre expreso una amplia felicitación al doctor Alberto del Castillo del Valle por la publicación de este importante libro. El hombre es curioso por naturaleza, y gracias a esa curiosidad el ser humano ha desarrollado la capacidad de investigar el cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué de la naturaleza de los objetos y seres que se encuentran a nuestro alrededor. La investigación científica en cualquier área del conocimiento humano plantea como finalidad la descripción, explicación, predicción, corrección y control de los fenómenos. Identifica problemas y descubre interrelaciones entre los fenómenos y las variables para hacer predicciones que permitan tanto estructurar políticas y estrategias de acción como contribuir al desarrollo del cuadro teórico de las ciencias sociales. La ciencia como investigación pertenece a la vida social en cuanto que se aplica para el mejoramiento de nuestro medio natural y artificial, para la innovación y manufactura de bienes materiales y culturales. La ciencia se convierte en tecnología. La investigación es fundamental para el estudiante y para el profesional, formando parte del camino profesional, el antes, durante y después de lograr la profesión. La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer contacto con la realidad a fin de que la conozcamos mejor. Las universidades tienen muchos objetivos, pero el que le da especificidad es el de producir y transmitir el conocimiento. Este objetivo se cumple de manera diversa y da origen a formas de organización académica que son producto del devenir histórico de las propias universidades. Así también las universidades son fuentes generadoras de conocimiento, al tiempo que participan en las contradicciones políticas que han caracterizado la evolución del Estado mexicano, en su papel fundamental de rector de la vida económica, política y cultural del país. Nuestra universidad cuenta con la calidad y la cantidad de información que requiere un diagnóstico sobre su ámbito de naturaleza e influencia. Cuenta asimismo con la definición de las implicaciones de ese diagnóstico con respecto a sus programas académicos de docencia e investigación. Es decir, hay una relación explícita entre lo que ocurre en el entorno y las respuestas que da la institución a través de sus programas académicos, de sus docentes e investigadores. Y es aquí, en la universidad, donde se crea, se coordina, se conserva y se propaga el conocimiento, y donde tiene cabida el flujo y reflujo de todas las ideas que el intelecto humano pueda producir. Es aquí donde las limitaciones de orden económico y político tienen quizás menos influencia y en donde la ética se respeta más. El universalismo y la libertad de pensamiento son sus mejores características. La docencia de calidad formativa requiere creación científica. Es por ello que las obras y los trabajos publicados por este Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala
son el producto de la investigación académica reconocida por su alto nivel de excelencia a nivel local, nacional e internacional. Los esfuerzos de esta investigación se ven hoy plasmados en la obra del doctor Alberto del Castillo del Valle, que con una visión fina proporciona a los lectores, a los alumnos o a los docentes herramientas útiles y eficaces para adentrarse en el conocimiento de nuevos paradigmas en materia de derecho internacional, de los derechos humanos. Sin duda, esta obra complementa la doctrina de la ciencia del derecho, lo cual enriquece los alcances y frutos de la materia en cuestión. A nombre del doctor Víctor J. Paredes Coaquensi, rector de nuestra institución, doctor Alberto del Castillo del Valle, reciba una amplia felicitación por la dedicación y esfuerzo para la publicación de esta obra. Así también un reconocimiento a quien dirige este posgrado, el maestro Rodolfo Ortiz Ortiz, a los docentes e investigadores por mantenerse a la vanguardia del conocimiento en materia de derecho y poner en alto el nombre de nuestra universidad. Enhorabuena, enhorabuena a todos, muchas felicidades por la cultura, por la justicia social. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado maestro. Vamos a invitar a la maestra Marla Daniela Rivera Moya y al maestro Ernesto Mesa Sierra, sean tan amables en acompañarnos y ocupar sus lugares en la primera fila de este auditorio. Germán García Montealegre, quien es el primer presentador de esta tarde, no sin antes permitirme dar una breve lectura de su reseña curricular. Germán García Montealegre, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, con especialidad en Derecho Penal. Su formación académica le ha permitido dar cátedra en diversas instituciones, tanto nacionales como extranjeras. Colaborador en la elaboración y publicación de diversas obras. Ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública Estatal. Asimismo, fue secretario académico de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, director ejecutivo de la Fundación UAD, actualmente director de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de esta universidad. Tiene usted uso de la voz, maestro. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es para mí un gusto saludar a tan magnífico auditorio y fundamentalmente agradecer al señor Coordinador General del Centro de Investigaciones, al maestro don Rodolfo Ortiz Ortiz, la atenta invitación para presentar esta extraordinaria obra. Saludar también muy atentamente a la maestra Marla Daniela Rivera Moya, nuestra secretaria académica. Muchas gracias, maestra. Y por supuesto a todo el equipo de trabajo del Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas. Muchas gracias. Saludo muy atentamente al señor coordinador de la División de Ciencias Sociales y Administrativas, al maestro don Ernesto Mesa Sierra, quien es representante personal del señor rector y de quien agradezco infinitamente su presencia en este acto. Por supuesto, al autor de la obra, a un jurista destacado no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y del cual tengo un altísimo honor en saludarlo en esta tarde y con mucha responsabilidad el presentar su obra. Me refiero al doctor don Alberto del Castillo del Valle, autor del libro Garantías en Tratados Internacionales. Asimismo, al doctor don Genaro Salvador Carnero Roque, compañero presentador en esta tarde, y sin duda un profesor con un aparato crítico, consistente, del cual nos va a permitir hacer algunas reflexiones y comentarios de esta obra que se presenta. Sin duda, este evento no sería y no luciría sin la presencia de todos ustedes, y saludo muy atentamente a los señores profesores, doctores de este claustro académico de posgrado, al doctor Raúl Ávila, al doctor Cabrera, al doctor Pablo Alberto, veo entreverados al director de Derecho y Criminología de Campus Teacalco, ¿verdad? A los diversos compañeros, profesores académicos, muchas gracias por su presencia, y muchas gracias también a todos aquellos estudiantes y estudiosos de las ciencias del derecho en este posgrado.
Muy buenas tardes. Constituye para mí un honor presentar en esta tarde la obra Garantías en Tratados Internacionales, de la autoría de don Alberto del Castillo del Valle, y agradezco la gentil invitación no solo del autor de la obra, sino también de las autoridades de este magnífico centro de investigaciones, mi alma mater, que es un referente académico en los posgrados en México y por supuesto en el mundo. En ese orden de ideas, deseo destacar la capacidad intelectual del autor, sin duda, un intelectual de una muy amplia trayectoria académica, el cual basta con mirar sus obras anteriores para darnos cuenta de que es un genuino universitario en la búsqueda del conocimiento para reorientarlo. Y hoy lo hace a través de una obra novedosa, con temas muy interesantes, y en algunos de estos, en mi particular punto de vista, se contrapone a posturas más seguidas en los últimos tiempos en materia de garantismo, del derecho constitucional, pero que sin duda el autor, con esa habilidad heurística en su participación, más adelante en este auditorio nos va a poder aclarar, pero sobre todo a ilustrar con su postura. Asimismo, quiero expresar en esta tarde que la misma obra en sí contiene un sinnúmero de temas e ideas modernas en torno a la concepción muy particular sobre las garantías, asimismo de fenómenos que lo sustentan y de muchas ideas que en la prospectiva nos presenta un panorama diferente al que se vive en la realidad. Y a la vez con un rigor científico y metodológico que puede aportar una nueva dimensión al tema y que en este momento trataré de glosar. En este sentido, es la simplicidad del lenguaje con la que nos plantea el autor su punto de vista científico, y la obra que hoy se presenta se hace aún más valiosa por su aplicación práctica. Su perspectiva y enfoque particular puedo ya recomendar para su lectura. Por lo anterior, y con la presencia de todos ustedes en este acto, en tan magnífico lugar como lo es el Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas, acompañado de juristas tan destacados, y hoy en la mesa de científicos experimentados en estos temas, por lo menos así reconocidos en México y en Latinoamérica, y sin dejar a un lado Europa, me refiero al doctor don Genaro Salvador Carnero Roque, quien ha formado a centenares de juristas y argumentistas bajo la óptica del garantismo, y que hoy se encuentran encumbrados en diversos escaños de estatus del gobierno. Esos saberes que han aprendido, nos es muy grato saber que en esta tarde nos permiten hacer el uso de la voz para hacer algunos comentarios acerca de la obra, y que en este acto presentamos a esta comunidad de estudiosos de las ciencias del derecho. Por lo que, muy motivado por las razones anteriores y el foro del Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas, y a todos ustedes que atienden mis modestas palabras, y que por cierto, el cual este posgrado me acoge en su claustro académico, me siento muy complacido, pues hoy me brinda la oportunidad de comentar, de glosar muy brevemente la obra del doctor del Castillo del Valle. Sin duda hay muchas otras razones para sentirme en casa con una comodidad y también con muchos nervios. Primero, por la calidad de los comentaristas, y en segundo, por el público conocedor que escucha mis palabras. Pero además de ser un alto honor, es una sincera satisfacción para su servidor intervenir en este acto para reflejar brevemente la magnitud de las aportaciones que hace el doctor del Castillo del Valle, y del cual, con el permiso de todos ustedes, lo hago de la siguiente manera. Cuando recibí la invitación a presentar la obra, el título en sí, Garantías en Tratados Internacionales,
comentarios a tratados internacionales sobre derechos humanos, puso una alarma del cual pensé, ¿qué es lo que querrá decir el doctor con garantías en tratados internacionales? Por supuesto, tuvimos que remitirnos a la publicación de Ediciones Jurídicas Alma, publicado en el 2013, y puedo comentar que consta de 3 partes. La primera, referente a la introducción al derecho internacional de los derechos humanos, ya un tema difícil que delata mi no experticia en este tema. Sin embargo, hace un recuento histórico en los tratados internacionales sobre los derechos humanos y ha quedado un poco más claro. Pero cuando el doctor habla acerca de los conceptos y clases de derechos humanos, pues ya me quedo con más confianza. El doctor del Castillo habla de la evolución de las fuentes del derecho internacional y de los sistemas internacionales, sus obligaciones en materia de derechos humanos, y nos plantea un procesal internacional de los derechos humanos, que sin duda esto ya me ha quedado claro, pero confieso, con el título ya me había dado miedo presentarme esta tarde. Pero en esta primera parte, al final, encontré un tema novedoso como es el control de convencionalidad, y entonces me quedé convencido que debería de presentarme. Tema que sin duda para la actual forma de enjuiciamiento que ha entrado en vigor en algunas entidades de nuestro país ya se vienen aplicando, siendo esta la panacea y la forma de resolver las cuestiones jurídicas actualmente. La segunda parte, el autor explica de manera detallada cuáles son los conceptos de garantías en derecho público, y he aprendido bastante. Su clasificación, el cual atiende principalmente a una clasificación que el autor propone, como son titular de garantías, en relación al derecho humano que se protege, a la obligación estatal, al cuerpo normativo que la consagra y a la materia propia de la garantía. En ese mismo apartado nos habla acerca de los elementos de las garantías, de los sujetos y objetos, asimismo de las fuentes de las garantías, para finalizar con una distinción entre derechos humanos y garantías, cosa que le agradezco al autor que me haya invitado a participar, porque se han resuelto muchas dudas en torno a esta distinción entre derechos humanos y garantías. Por último, debo referirme a la parte más extensa de la obra, donde el autor analiza y critica a los instrumentos internacionales en materia de protección de derechos y garantías. Y en ese orden de ideas, el autor muestra algunos aciertos y desaciertos de la protección efectiva o no de los instrumentos internacionales, que en realidad, en mi concepto, son solo la fuente de las garantías. El autor me dirá si me equivoco. Para ir finalizando, debo hacer saber a este auditorio que el nombre en sí tiene una serie de interpretaciones que en una concepción ortodoxa, como dije al principio, me asusté. Pero espero que la intervención del doctor del Castillo del Valle nos pueda dar luz, porque he leído la obra y me ha quedado pues clara una distinción de la protección efectiva de los derechos humanos. No quisiera agobiarlos y deseo parar e invitarlos a adquirir la obra para enterarse de lo que el autor propone. Al autor le auguro mucho más éxito en sus siguientes números, y por su atención a todos ustedes, muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Germán García Montalegre y resaltamos la presencia esta tarde de los catedráticos de este posgrado, doctor Carlos González Blanco, doctor Miguel Ángel Ortiz Cabrera,
doctor Raúl Ávila Ortiz, doctor Pablo Alberto Lima Paul, doctora Fanny Quijano, doctor José Zamora Gana. Muchas gracias por su presencia, estimados doctores. Pero también resaltamos nuevamente y agradecemos la presencia de alumnos de la maestría y de la licenciatura de la carrera de Derecho. Muy buenas tardes a todos. Vamos a pedir la participación atenta en esta tarde del doctor Genaro Salvador Carnero Roque, a quien le vamos a solicitar sea tan amable de externar sus comentarios, no sin antes dar una breve lectura de su semblanza curricular. Doctor Genaro Salvador Carnero Roque, especialista en Derecho Internacional, Comercio Internacional e Inversiones Extranjeras, profesor del Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas, miembro del Cuerpo Académico Consolidado de la Red Nacional de Cuerpos Académicos, Impartición de Justicia y de Garantismo y Política Criminal, miembro del Sistema Nacional de Investigadores como investigador con el nivel 1, Sistema PROMED, profesor de perfil deseable de tiempo completo hasta el 2015. Doctorado en Derecho otorgado por la Universidad Autónoma de Tlaxcala en el año 2004 y convalidado por la Pontificia Universidad Católica del Perú en el año 2009. Licenciatura y maestría en Derecho Internacional otorgados por la Universidad Patricio Lumumba de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 1972-1978. Ha sido profesor e investigador en diversas universidades y centros de investigación de México y Perú en los sectores público y privado. Cuenta con diversas publicaciones en torno a temáticas como argumentación jurídica en la creación de la norma, metodología de la investigación en las ciencias sociales, regulación jurídica de las inversiones extranjeras y conflicto, violencia y teoría social y una agenda sociológica. Le pedimos al doctor Genaro Salvador Carnero Roque haga uso de la voz. Muchas gracias. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Quisiera empezar agradeciendo de manera sincera el poder ser parte de este claustro de profesores y de colegas, del doctor acá del Castillo del Valle, profesor de nuestra institución, y del CIBLE. Quiero agradecer la participación del maestro Ernesto Mesa Sierra, coordinador de la División de Ciencias Sociales y Administrativas, del doctor Germán García Montealegre, de la Facultad de Derecho, de la maestra Marta Rivera Moya, secretaria de nuestro centro, y indudablemente mi buen amigo, y como decimos y bromeamos dentro del esclavismo, el único moreno que tiene un esclavo blanco, ¿no? El doctor Alberto Castillo. ¿Cómo empezar? Ya lo dijo el maestro Germán García. El título es muy subjetivo. Es decir, nos pone a reflexionar garantías en los tratados internacionales. Yo soy especialista en Derecho Internacional y parto de la idea de que el Derecho Internacional pues, crea derechos y obligaciones para los sujetos del Derecho Internacional, los cuales se convierten por medio de mecanismos constitucionales, en la ratificación de los tratados, en derechos fundamentales, que a su vez necesitan de las garantías previas para su cumplimiento a partir de lo que es el Tratado o la Convención de Viena de 1969, es decir, está todo correlacionado. De esta forma, el doctor Alberto del Castillo hace una magnífica interpretación sui generis de su autoría sobre el derecho internacional y las garantías internacionales, y muy característico de él, modestamente hablando, dice que no es un análisis completo y profundo, simplemente es un pequeño análisis que él repasa para sus clases en la FED de Aragón, pero que al leer el libro uno se da cuenta que está lleno de teorías dogmáticas, doctrinales, y además de un ejercicio práctico de
análisis a las convenciones, a los instrumentos internacionales. Otro de los aspectos relevantes de la obra es que trata de plantearnos cuáles son las fuentes que le dan origen al derecho internacional público, en este caso, y con justa razón menciona las fuentes características, dándole mayor relevancia al final a lo que es la doctrina de publicistas, que a su vez lo que hacen es crear nueva corriente para la creación de nuevas normas en el derecho internacional. Yo creo que el doctor, sin decirlo, rompe con esa dicotomía que se tenía entre monismos internos y monismos externos, y llega, y sobre todo sobre lo que es dualistas en la historia. Cuando nos plantea que México llega a firmar el Pacto de San José ya con derechos establecidos en su Constitución. Y es indudablemente que sí. ¿Por qué? Porque el derecho internacional no surge del cielo. El derecho internacional es un acuerdo de voluntades soberanas que reflejan principios jurídicos coincidentes. Entonces, los estados que forman parte inicial de un tratado crean una norma de derecho internacional, entre ellos que a la hora que se adhiere un tercer estado, esta se convierte en derecho interno del mismo. Entonces lo que tenemos es una base sociológica que está generando creación interna de normas que se convierten en internacionales y siendo internacionales se convierten en normas internas. Y así hay que entenderlo. Si nosotros hablamos de los publicistas que menciona el doctor Alberto del Castillo, tendríamos que partir de Bobbio. Bobbio, italiano publicista del siglo pasado, plantea que los derechos humanos no son únicos e inmutables, sino que son resultados de una construcción histórica. Situación que se hace visible en nuestro país, y perdónenme que ya nuestro país no siendo mexicano, desde el acta de Patzingán, con todas las garantías que se van creando, que se van dando, hasta llegar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de primera generación en el 48. Es decir, la Declaración de Derechos Universales. La Declaración Universal de Derechos Humanos pues no es otra cosa más que el resultado de las voluntades estatales en la defensa y en la reivindicación de las potestades y los derechos del gobernado. Y cada vez han ido evolucionando más hasta llegar hasta la cuarta generación. Podemos afirmar, sin temor a dudas, que los derechos humanos surgen en luchas sociales y se reafirman de ellas. Y esto, como cualquier otro objeto de estudio, trae una gran discusión en la actualidad. Discusión que está acorde a la polémica y a los intereses contrapuestos de diferentes grupos. Algunos personas equivocadamente plantean que los derechos humanos solamente sirven de instrumento para velar la protección de la delincuencia o de aquellas formas ilícitas de vida, equivocadamente, porque no se dan cuenta que los derechos humanos son para todos, en igual, para todos los seres humanos vivos. Y por el otro lado tenemos aquellos que utilizan los derechos humanos como una contraposición y defensa a las actitudes discriminatorias del gobierno hacia sus gobernados. Es decir, tenemos que considerar que los derechos humanos son valores, principios éticos y jurídicos que tienen tres bases fundamentales, a reserva de don Alberto. Es decir, primero, que sirven en la actualidad para crear la base de un Estado democrático constitucional de derecho. Segundo, que son el aval
del respeto de la dignidad humana dentro del país. Y tercero, que sirven para plantear la igualdad y la no discriminación por las causales descritos en el artículo 1º constitucional. Entonces, concebimos a los derechos humanos como atribuciones y facultades inherentes a la naturaleza de la persona, que son reconocidos a nivel mundial justo mediante tratados internacionales, en un ejercicio de acuerdo de voluntades soberanas por los llamados Estados partes que los ratifican. Una vez que se tiene estos ordenamientos jurídicos ratificados, el Estado, y acá en el Estado, el caso mexicano, el Estado pues los negocia, los ratifica y se convierten en derecho interno. Hay otro publicista por ahí, Carbonell, que yo sé que no es muy al agrado de alguna persona, pero Miguel Carbonell, que plantea que los derechos humanos, y cito textualmente, se transforman en derechos fundamentales cuando son consagrados en la Constitución, porque el texto constitucional los dota de un estatus jurídico privilegiado. Es decir, tenemos el 133 que equipara los tratados internacionales de derechos humanos con la Constitución. Es decir, Ferrigioni, otro publicista, nos dice: los derechos humanos están equiparados a los derechos fundamentales en cuanto son aquellos derechos expresados en la norma del derecho positivo, que son derechos fundamentales y que parten del ordenamiento internacional sancionados por la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, si nosotros viendo y siguiendo esta lógica, entendemos entonces que las garantías internas, individuales, se convertirán en los medios de salvaguarda de los derechos fundamentales que el ser humano debe tener para el desarrollo de su desenvolvimiento frente al poder público. Esto lo plantea Ferrigioni cuando dice que por garantía hay que entender que es una expresión de léxico jurídico con la que se designa cualquier técnica normativa de tutela de un derecho subjetivo. Lo plantea. Es decir, para el autor en comento Ferrigioni, las garantías serían las obligaciones que derivan de los derechos, pudiendo ser estas positivas. Es decir, para cumplir una expectativa de un derecho ya dado, o negativas, que consistiría en la abstención por parte del Estado de los particulares en el respeto de algún derecho fundamental. ¿Qué es lo que trae la reforma constitucional del 2011? Creo que son entre otros, cuatro grandes paradigmas. Primero, incorporar a los tratados internacionales en materia de derechos humanos en nuestra Carta Magna. Segundo, el principio, como lo había referido en un momento la maestra Marla Rivera en su intervención, pro persona, es decir, una interpretación de carácter amplio y restrictivo, siempre a favor de la persona, estableciendo con la reforma constitucional lo que significa un salto cualitativo en el derecho mexicano. Tercero, la ponderación como control constitucional y la convencionalidad, es decir, la aplicación directa de cualquier juez en base al respeto de ponderación de los principios del derecho internacional, sobre todo de derechos humanos. Estos cuatro puntos, en mi forma de ver, marca un cambio de paradigmas en México. Cambio en la forma de hacer las cosas en materia de derechos humanos. Verbi Gracia integra la lógica de los derechos humanos a la toma de decisiones innecesariamente al empoderamiento de los derechos humanos por parte de los gobernados. Es decir, no solamente puede quedarse plasmada en la ley, hay que hacer todo un tipo de escuela, lo que hace el doctor Alberto del Castillo del Valle con su libro, para educar a los gobernados a poder utilizar
los derechos humanos. Es decir, que no solamente se apliquen cuando estos son violados, sino que sea el ejercicio continuo de estos como responsabilidad implícita del Estado al haberse adherido a estos pactos internacionales. Y yo quiero concluir rápidamente mi participación con 3 reflexiones. La primera es importante recalcar que los derechos humanos, si bien se consideran novedosos y de auge para el desarrollo de las actuales democracias latinoamericanas, pero primordialmente para la nuestra, la mexicana, por ser su actual forma en la reforma constitucional, estas no dejan de tener un rol histórico. De ahí que cualquier estudio referente a los derechos humanos constituye un respeto, evolución y consolidación por parte de las autoridades gubernamentales hacia el gobernado. Segundo, en ese tenor, el esfuerzo del doctor Alberto del Castillo en su libro Garantías en Tratados Internacionales, comentarios sobre derechos humanos, implica una motivación y una conciencia al tema del estudio como una ayuda que él mismo menciona para las clases universitarias y para el público en general que quiere nutrirse de una buena lectura sobre derechos humanos, descrita en una forma muy simple, modesta, pero muy entendida. Y por último, remarcar que todos los escritos en la actualidad, a partir de 2011, de las reformas constitucionales en nuestro país, es un esfuerzo que ha hecho claramente depositado en este libro el doctor del Castillo, pero no solamente en la parte doctrinal, sino que además se ha dado el lujo de interpretar, analizar y comentar 4 instrumentos de derecho internacional, lo cual lo hace un libro de excelente divulgación para los estudiantes universitarios. Yo con esto, bueno, soy internacionalista, el doctor es constitucionalista. Se dice por ahí que los derechos humanos son más amplios, porque sobre derechos humanos pueden opinar economistas, sociólogos, filósofos, abogados, mientras que en derechos fundamentales solamente los abogados internistas. Digo, yo estoy aprendiendo y he aprendido del libro, como dijo el doctor García Montealegre. No me queda otra cosa que felicitar al doctor por su obra, por esa dedicación que tiene de mencionar doctrina, hacer doctrina, y poder darnos un referente de estudio que estemos o no de acuerdo en la temática. Lo importante es estar vinculados al tema del desarrollo de los derechos humanos. Muchas gracias, don Alberto. Con esto concluyo. Gracias. Y sin más preámbulos, le vamos a pedir respetuosamente al doctor Alberto del Castillo del Valle, autor de la obra Garantías en Tratados Internacionales, de inicio a su presentación, no sin antes permitirme dar una breve lectura de su reseña curricular. Alberto del Castillo del Valle, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, profesor definitivo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y de asignatura en la maestría en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales, expositor en diversos diplomados, cursos de actualización, especialidades y maestrías y conferenciante en universidades de la República Mexicana, asociaciones de abogados, tribunales superiores de justicia y partidos políticos en temas relacionados con garantías del gobernado, juicio de amparo, derecho procesal, constitucional y derecho electoral. Autor de diversos libros, rector honorario del Centro Universitario Allende,
de Tula de Allende, Estado de Hidalgo, abogado postulante y consultor jurídico. Por favor, doctor, tiene usted el uso de la voz. Muy amable, muy buenas tardes a todos ustedes, agradeciendo ante todo la permisión de estar esta tarde y de que me hayan abierto las puertas de esta que considero yo, y lo comenté hace un momento con don Germán, también es mi casa. Agradezco la presencia de mis colegas profesores, agradezco la presencia de algunos exalumnos y de los alumnos, exalumnos míos y de los alumnos actuales del centro, de amigos que vienen de lejanas tierras, desde el sábado y desde acá. Don Carlos González Blanco, compañero de la Facultad de Derecho, y hace algunos ayeres. No están ustedes para saber yo para contarlos, pero cumplimos este año 92 de edad. Hasta luego. José, también, don Raúl, don Alberto, ¿qué otro nombre tiene usted? El primer intercambio hace bastantes años, cuando llegué invitado a una plática aquí a Tlaxcala, en la universidad. Recién había ingresado desde la facultad y fue cuando di el primer curso en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Déjenme comentar que entre mis exalumnos se encuentra luego don Javier, pero uno en especial del cual me siento orgulloso porque ha salido adelante y ha demostrado su valía, que es don Germán García Montealegre, y que precisamente por ser mi exalumno, pero sobre todo por ser mi alumno, es que le pedí que me hiciera el favor de presentar el libro. Por lo que hace a don Genaro, que ya comentó que soy el único negro que tiene esclavos, pues Genaro es nada más y nada menos que un extraordinario amigo mío, a quien también le solicité este favor, y les puse la tarea de leer este libro y pobrecitos como no tuvieron que sufrir. Dicen por ahí, que los amigos se conocen en la cama del hospital, en la cárcel y en las presentaciones de libros. Le agradezco al Divino Creador que me haya dado esta oportunidad de tener grandes amigos. Un gran que estaba brincando, ya lo conocemos hace un momento. Oyendo las participaciones anteriores, se habla de muchas cuestiones interesantes, atractivas, atrayentes, y se refiere, y lo decía hace un momento, don Germán, a mi terquedad por no aceptar las nuevas versiones que se han manejado en materia de derechos humanos y de garantías. Hace algunos años publiqué un libro que se llama Sobre los juicios orales y también sobre sus males. Se habla mucho en el nuevo sistema procesal penal del garantismo, que por cierto, ya don Genaro leyó lo que dice Luigi Ferrajoli, de que es una garantía. O sea, que él dice que la garantía es el medio de protección del derecho humano. En otro de sus libros dice que el garantismo no es otra cosa más que el sistema a través del cual, textualito, se garantizan los derechos humanos. Eso que dijo el italiano, pues yo lo sabía, no yo Alberto, yo México ya lo sabía, lo vengo diciendo desde 1873 en la obra preciosísima de Isidro Montiel y Duarte. Bueno, pues hablando del garantismo, en esta obra escribí lo siguiente: trayendo el garantismo pierden su nacionalismo, pero nosotros somos mano en el derecho humano. En México desde siempre, desde aquel gran diciembre de 1810, mi querida Luis Costilla, desde aquel gran diciembre, se otorgan garantías contra las trapacerías. Tenemos mucho escrito y nada es prescrito. Libros de más de 100 años, leerlos no hace daño. Primero Montiel y Duarte escribió con fino arte, luego fue Chema Lozano con maestría de plano.
con Peniche y Azuela más Burgoa Orihuela crearon nuestra doctrina que del mundo es madrina. Existen otros autores, algunos son profesores, otros que obvio ignoran lo que los otros pregonan. ¿Esto por qué viene a colación? Por lo que estaba comentando don Genaro. Primero habla de los tratados internacionales y luego su, vamos a decirlo así, su versión a caer en el sistema jurídico de los países. Pero en México no fue así la historia. Hace 2 años, en un viaje que gracias al Consejo de Judicatura Federal pude hacer, si el Consejo lo supiera, me odiaría más, pero le prohibió a un magistrado salir de viaje y a quien me habla y dice, ¿puedes suplirme? Voy, ¿cuánto hay que pagar? Te pagan avión, hotel, comida, todo. Pues, ahí además es a leer mis conferencias, pues ¿a qué voy? Pues a divertirme, pues fui a Finlandia. Pero ahí cambié un poco la versión y allá hablé de la historia del derecho constitucional mexicano. Al terminar la versión de todos los aspectos históricos, cómo se fue dando la evolución constitucional en materia de garantías, la profesora de Derecho Internacional de los Derechos Humanos de allá de la Universidad de Turku, Finlandia, le formuló una pregunta muy atractiva. Doña Pani, perdón, soy un grosero. ¿Cómo está? Es mi tocaya. Yo soy Juan Camaney y ella es Juan Camaney. Resulta que me dice, oiga usted, ¿y cómo es como han influido los tratados internacionales de derechos humanos en la Constitución mexicana? Y le dije, la pregunta debió ser al revés. ¿Cómo ha influido la Constitución mexicana en los tratados internacionales sobre derechos humanos? El ala derecha, que era de mis compas paisanos mexicanos, se volteó a ver entre nosotros diciendo, este cuate ni lo conozco, tampoco está loco. Los de Finlandia que estaban del lado izquierdo se voltearon a ver como diciendo, pues no, que los registraron que no trajeran polvos blancos. Que llevaba hongos pequeños. El único que no hizo una mueca fue el traductor, porque no podía, pero yo creo que en su foro interno está diciendo, ¿cómo diablos voy a decir esto? Lo dijo. Y esto deviene de lo siguiente: mi constitución es de 1917, en tanto que el primer tratado internacional sobre derechos humanos es de 1948. Es decir, mi constitución es anterior al tratado internacional. El a la derecha, ese es nuestro cuate. ¿Cómo que no me conocía? Y los de Finlandia, este tío, ¿de qué nos viene a hablar tercermundista y nosotros aquí oyéndolo? Pero lo que más coraje les dio fue cuando le continuó, le dije, y si no les gusta 1917, 1857, que es la Constitución Federal, que también contuvo garantías. Los de Finlandia están boquiabiertos, estupefactos, como diciendo, ¿será cierto? Y fue muy sencilla mi respuesta: ni usted es mi vieja o mi cliente para estar engañando. Pero vayamos al punto. México, desde 1810, con los bandos de Miguel Hidalgo y Costilla, crea garantías, protege derechos humanos oponibles frente a la autoridad estatal. Eso para mí es un avance significativo. En 1824, me voy a brincar unos años, 1824 tenemos la primera constitución, la de verdad, tuvimos el Alzheimer, repite tantito. Luego les doy el nombre, una especie de constitución en el imperio de Agustín de Iturbide, que por cierto dice que el Estado, la nación, protegerá con leyes sabias y justas los derechos del hombre. Estas son las garantías. Pero la Constitución de 1824 nos otorga garantías. Y la de 36, la que todo el mundo detesta, aborrece y dice que es de quién sabe qué tantas cosas, conservadores, esto, es la única que habla de derechos del hombre. Las demás, la de 42, la de 47, la de 57 y la de 17, hablan de garantías
Y nosotros pues tenemos garantías desde siempre. Garantías que ahora se quiere dar en llamar derechos humanos, bajo la versión de que la garantía es el amparo, porque es el medio a través del cual se protegen los derechos humanos. Esto trayéndolo de no sé dónde, porque no es de Europa, o sea, del derecho de Europa no viene. En el derecho de Europa se habla de garantías, en la Constitución de Alemania, en la de España, en la de Finlandia, en la de Italia, en la de etcétera, en la de Irlanda, en la de Grecia, en la de Suecia, en la de Suiza se habla de garantías. Lo tengo transcrito en el libro Derechos Humanos, Garantías y Amparo. Entonces, no sé de dónde sacaron que son derechos humanos. Ah, pero alguien se los dijo en Europa o lo malentendieron, porque según tengo entendido que Rajoy ya mandó una carta al Instituto de Investigaciones Jurídicas pidiéndoles que ya no hablen de él, si no lo entienden. Dice, yo no soy neoconstitucionalista, soy juspositivista. Ah, caray, ah, caray. Pues si es juspositivista, ¿por qué lo ponen como neoconstitucionalista? Que entre paréntesis, porque si no Henry me va a ganar. Mi amigo es juspositivista, pero afortunadamente dijo que hay derechos inherentes al hombre, gracias. Era la versión igual que la de Hans Kelsen. Hans Kelsen era judío y en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que la ley es la ley y donde la ley manda yo obedezco, salió de Europa para que no lo privaran de la vida. ¿Cuál vida? La vida como derecho humano natural. No que era la ley la que mandaba, no que donde la ley manda yo obedezco. No fue como Sócrates. Sócrates dijo, por mis ideas me muero. Pero Kelsen huyó. Pero cerramos el paréntesis porque si no, no sería como que nada. Y entonces, comentaba que en México tenemos las garantías como medios jurídicos de protección de los derechos del hombre oponibles frente a la autoridad estatal, previstos preferente, que no de manera exclusiva, preferentemente en la Constitución. Allí narro la historia de varios tratados internacionales que hablan precisamente de garantías. Cuidado, no es lo que yo estoy interpretando. Hacen alusión a la expresión garantías. El artículo 1 o 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice que todos los estados de América tienen la obligación de respetar los derechos humanos y crear garantías para el completo y puntual ejercicio de esos derechos a favor de todos los gobernados. Luego entonces, lo que tenemos en la norma jurídica no es un derecho humano, es una garantía. Y eso lo aprendí yo, no Alberto, yo mexicano, desde siempre, porque desde antes de que mi país naciera como país libre, ya tenía esa teoría, ya existía. Ahora, vamos a suponer por un momento que yo estoy equivocado. Entonces, ¿por qué están en la cárcel aquellas personas que cometieron el delito de homicidio? Ah, porque privaron de la vida a otro. ¿Y qué es la vida? No es un derecho humano. Ese derecho humano se hace valer frente al gobernado, no frente a la autoridad, frente al gobernado. Cuidado, el derecho humano es oponible frente a todo el mundo. Solo cuando el derecho humano es oponible frente a la autoridad, nace la garantía del gobernado. Antiguamente garantía individual, hoy ya les pongo yo totalmente la versión de don Ignacio Borbón Orihuela, garantía del gobernado. Y esas garantías del gobernado protegen el derecho humano solamente frente a la autoridad estatal. Ergo, no es lo mismo la garantía que el derecho humano. El derecho humano existe y se protege para que pueda hacerse efectiva su manifestación en la vida. Por otro lado, comentaba hace un momento, don Pilar, que hay derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son los que están en la Constitución. Esa teoría no me cuadra y me está. De Pigracia, la libertad de tránsito está en la Constitución, es un derecho fundamental.
y la vida. Yo no he leído en mi Constitución que se diga que se protege a todas las personas en su vida. Luego entonces la vida no es un derecho fundamental. Ay, Dios mío, y la salud. En la Constitución sí encuentro un derecho fundamental hermoso, el derecho a matar. Dice el artículo 22 que a nadie se le va a imponer la pena de muerte, pero dice el artículo 10 que todas las personas pueden tener armas en su domicilio para su defensa. ¿Y para qué sirven las armas? Para matar. Entonces, ¿hay un derecho fundamental a matar? ¿Hay un derecho fundamental a pagar impuestos de la manera proporcional y equitativa que determine la ley? ¿Hay un derecho fundamental al voto activo? No, esos no son derechos fundamentales, son derechos humanos. Fundamentales son los derechos inherentes al hombre, los derechos que le son consubstanciales. Bueno, es que mientras no haya uno obligado por la ley, el derecho humano per se es obligatorio. Pregúntenle a Kelsen. La ley no le protegía a el judío, no le protegía la vida. Y Kelsen salió huyendo de Europa para salvar el derecho humano. Quiere decir que el derecho humano sí existe. El problema es de que no está protegido frente a la autoridad estatal. Qué distinto. Me hablan de que lo que hay en las constituciones son derechos humanos y no garantías. Pregunto, ¿cuántos derechos humanos a la libertad de tránsito tiene cada uno de nosotros? En lo que ustedes lo meritan, yo les doy una versión. Yo tengo una garantía en el artículo 5º, 4º párrafo que protege la libertad de tránsito. Otra en el artículo 11. Nos vamos a quitar los antiguos. Otra en el 11, otra en el 14, o sea, dos en el 11, dos libertades de tránsito en el 11. Otra en el 14, otra en el 16, primer párrafo, otra en el 6, tercer párrafo, otra en el 6, cuarto párrafo, otra en el 6, quinto párrafo, otra en el 6, sexto párrafo, otra en el 6, séptimo párrafo, otra en el 6, octavo párrafo, otra en el 16, décimo párrafo, otra en el 16, décimo primer párrafo, otra en el 18, primer párrafo, otra en el... ya son muchas garantías de libertad, ya son muchas libertades, ¿no? Tengo una libertad nada más, una libertad de tránsito. Pero esa libertad de tránsito admite diversas garantías para hacer efectivo el ejercicio de ese derecho libertario. No es que yo tenga tantas libertades de tránsito, tantos derechos de libertad de tránsito, es nada más un derecho de libertad de tránsito, moverme, trasladarme y ir de aquí para allá. Y la Constitución me lo protege a través de diversas garantías. Eso es nada más por lo que hace la Constitución. Falta ver lo que dicen las leyes secundarias, que también le otorgan garantías. No nada más la Constitución, sino las leyes secundarias también confieren garantías. Desde esa perspectiva, insisto, no voy a cambiar mi punto de vista, no voy a ir con la moda, nada más por ir con la moda, para decir que son derechos humanos, cuando yo en mi foro interno seguiré pensando que son garantías. Y hago una aclaración muy puntual. Y no me he casado con esta teoría simple y sencillamente porque me conviene no, es una situación de la realidad. Es que en el amparo se habla de garantías. Ahí está el artículo 108 de la Ley de Amparo en su quinta fracción, que dice que en la demanda de amparo se debe precisar el número del artículo que consagra el derecho humano o garantía que se estima violada. Yo voy a hablar de garantías y seguiré hablando de garantías hasta que no demuestren que estoy equivocado. Pero para que me demuestren que estoy equivocado, necesito primero que me acrediten que cuando alguien ha pasado la frontera norte y ha entrado a Estados Unidos de América, perdió el derecho humano a la vida, porque los pueden matar allá, les pueden aplicar la pena de muerte. Cuando mi Constitución dice queda prohibida la pena de muerte. Que alguien me diga que yo no, porque no voy a Cuba, pero quien vaya a Cuba, que cuando llegó a Cuba, cuando pasó la frontera entre México y Cuba, perdió el derecho humano a expresar libremente sus ideas.
porque en Cuba no pueden decir que Fidelín es un pillo. Ah, pero en México sí pueden decir que, bueno, chinchín el que no le echa cacayacas a Enrique Peña. Es deporte nacional pegar al presidente. En los 2 sexenios pasados, no solo era deporte nacional, era obligación periodística. Hoy los periodistas ya perdieron la libertad de expresión de las ideas. Ya no hablan más del presidente, porque pobrecitos de ellos. Vamos por un Estado absolutista, otra vez. Pero ¿acaso perdimos un derecho humano? Lo que no tenemos es el medio jurídico de protección de ese derecho humano, que es la garantía. Y recordando lo que estaba mencionando hace rato, se me olvidaba de Finlandia, y con esto voy a dar a concluir, no por otra causa, sino porque la salud no está conmigo desde hace 3 o 4 días, traigo una maldita infección en la garganta. Pero Finlandia es un país que nace a la vida independiente en 1919. Con motivo de ello, crea su constitución, un documento sencillo como debe ser la constitución, no como el mamotreto que tenemos ahora como constitución, no de 1917 para acá, no, de 2000 para acá, de 2000 para acá, de 1917 a 2000 están medianamente bien, pero cuando la constitución le han puesto artículos transitorios que son verdaderos preceptos de ley secundaria, e inclusive en la misma constitución hay artículos de ley secundaria, verbigracia, el artículo 28, el artículo 41, el artículo 132 y el artículo 134, entre otros, que hablan ya de lo que es la ley secundaria. En Finlandia tuvieron una ley, una constitución sencillísima, pero les faltó una cosa a los fineses. ¿Y qué les faltó? Les faltó el capítulo de garantías. La comunidad europea voltea hacia Finlandia, hacia Italia, hacia Rusia, hacia Polonia, por eso son recientes las constituciones de esos países, y les exige que creen una constitución donde consagren garantías para proteger los derechos humanos. Y Finlandia es lo que hizo. De ahí la pregunta de la profesora finesa: oiga usted, ¿cómo ha influido el tratado internacional en la Constitución mexicana? Un momento, es al que ve la situación. Porque mi Constitución influenció la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Esta, a su vez, hizo patente su actuación en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Cuidadito, América fue primero que a nivel universal. América fue antes que Europa. Las constituciones de los países de América desde el siglo XIX consagran garantías. No me lo crean a mí, lean Isidro Montiel y Duarte. No me lo crean a mí, lean la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre en su preámbulo, donde se dice que es una tradición de los países de América crear garantías, y que esta declaración se crea solamente para recordarles que no vayan a violar los derechos humanos y que sigan creando garantías. ¿Y qué pasó después? Pues que la Declaración Universal, como no era obligatoria, no era vinculante, dio pauta, pero en esta situación dio pauta a que se crearan 2 pactos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ambos, por cierto, hacen alusión a que están otorgando garantías. Perfecto lo que dicen esos pactos. Y después, América le copia al mundo y le dice: ah, caray, pues como de Declaración de Derechos y Deberes del Hombre no es obligatoria, no es vinculante, pues creo la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y esta convención consagra una gran cantidad de garantías. De estas garantías, varias no me son ajenas y otras tampoco. ¿Por qué? Porque todas están en mi sistema jurídico interno desde antes de que estuvieran en la convención. La única diferencia es de que algunas personas han omitido leer la Constitución y creen que lo único que hay son los tratados internacionales. Verbigracia. En la Convención se habla
del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, que no lo consagra en mi Constitución, pero sí la ley secundaria. Habla del derecho a la vida, que no lo da la Constitución en los términos que se quiere decir, sino otorga una garantía prohibiendo la pena de muerte. Antes, garantía de audiencia, antes de privar de la vida a un fulano, escúchalo en juicio. Artículo 5. Derecho a la integridad personal. Este es el artículo 16, es el 22, etc. El artículo 6 me lo salto porque si no, claro, puede decir, no oigas. Prohibición de la esclavitud y servidumbre. Pero aquí no queda. Artículo 7. Derecho a la libertad personal. La libertad personal la tenemos todos desde siempre y ya les demostré cuántas garantías hay en torno a ella en mi Constitución. Y por cierto, el artículo 7 dice algo simpático para aquellos que detestan el sistema jurídico mexicano. Artículo 7.2. Nadie puede ser privado de su libertad física salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. Cuidado, en este precepto se le da viabilidad a aquello que tanto detestan muchas personas. ¿Y qué es eso? El arraigo. El arraigo, como sé que yo hablo de garantías, el arraigo es necesario. Lo malo del arraigo es que se ha abusado de él. Artículo 8. Garantías judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, garantía de audiencia, con las debidas garantías en un plazo razonable, garantías que están en la Constitución también, por un juez o tribunal competente, artículo 16, independiente e imparcial, artículo 17, establecido con anterioridad por la ley, artículo 14, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o cualquier otro carácter. Todo eso impera en el país. 2. Toda persona inculpada, esta condición está trazada, ya no es inculpada, es imputada, no de enojada, sino de inculpada. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Oído con lo que sigue, por favor. Oído. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas. A las siguientes garantías. A. Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, lo dice la ley secundaria. Si no comprende o no habla el idioma del juzgado tribunal. B. Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada, artículo 20, apartado de fracción 3. C. Concesión del inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa. Está en el 20 y aparte en la ley secundaria, etc. Esas son las garantías. Cuidado, no son derechos humanos, son garantías. Y no lo digo yo, lo dice la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos. Luego entonces, ¿quién fue mano en materia de derechos humanos? México. Nada de que, como me quisieron decir allá en Finlandia, que México le copió los tratados internacionales. Los tratados internacionales tomaron la Constitución de México, la de Perú, la de Argentina, la de Brasil, la de Chile, la de Costa Rica, la de Colombia, etcétera, para crear las diversas garantías que están inscritas en estos tratados. Y como último punto, porque me decía decir otro, pero ya se me olvidó el otro, como último punto, les hago la referencia siguiente. Mi primer contacto con los tratados internacionales en materia de derechos humanos no es a partir de este libro. En el libro Garantías del Gobernado trato las diversas garantías que otorga la Constitución mexicana y al final de cada una de ellas hago una sencilla referencia correlacionando cada uno de los artículos con las garantías, con los artículos de los diversos tratados internacionales. Eso quiere decir que México tiene esa primera idea de garantías
y ya después vienen los tratados internacionales. Eso quiere decir que en México no estamos tomando apenas garantías, ya las tenemos. Cuidado. Ferrajoli dice en uno de sus libros, en las novedosas garantías, para ellos son novedosas, pero para mí no. Yo tengo 200 años con garantías. Entonces, desde esta perspectiva, voy a seguir yo manifestando mi teoría, que no es mía de mí, sino mía de México, mi teoría sobre lo que son los derechos humanos y lo que son las garantías, para a partir de ahí mantener en alto la postura mexicana. No somos, insisto, copiones, sino somos los que creamos esta figura y esta institución. Y también somos los que creamos, somos los que creamos el control de constitucionalidad. Bueno, crean los gringos, pero nosotros lo ponemos en papelito antes que otros países. Nosotros nos tenemos desde 1840 a nivel de Yucatán, 1847 a nivel federal. En 1849 estaba Ferdinand Lassalle hablando allá en Europa de que es una constitución. Oye, Prusia quería una constitución, no tenía constitución. Todavía no nacía ni siquiera Hans Kelsen, y ahora tengo que seguir la corriente de Kelsen. Pero si yo soy el que creó esto, ¿por qué tengo que seguir la tendencia que además no es muy bien traducida al español, y por eso hay muchos errores y tantas situaciones que no son acordes con nuestra realidad? Les agradezco mucho su atención. Doña Marla, gracias por este evento, esta fiesta académica que usted me ha organizado. Gracias a que usted participó y que usted movió los hilos, se logró ello. Le agradezco mucho y les agradezco a todos ustedes, a quienes les dejo mi amistad y mi afecto. Muchas gracias. Agradecemos la puntual y amena disertación de la obra que nos convocó esta tarde, y le vamos a pedir a la maestra Marla Daniela Rivera Moya sea tan amable en pasar a entregar las constancias a nuestros distinguidos invitados. Muchas gracias por haber presentado esta obra, que sin duda constituye un referente para todos nosotros y deja sobre la mesa muchos temas de análisis y de discusión. Y bueno, pues entregaré el reconocimiento al doctor Alberto del Castillo del Valle como autor del libro Garantías en Tratados Internacionales, Comentarios a Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, Garantías, presentado en el Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas de la División de Estudios de Posgrado de esta máxima casa de estudios, y firma el coordinador general de este Centro de Investigaciones, el maestro Rodolfo Ortiz Ortiz. Muchas gracias y felicidades. Y también le hago entrega de este reconocimiento al doctor Germán García Montealegre. Muchas gracias. Al doctor Salvador Carlos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Y los alumnos de maestría, bueno, pues los invitamos a que continúen con sus clases, por favor, que todavía hay mucho tiempo. Gracias a todos.